Vamos a charlar sobre mitos en el mundo de lo psíquico, sobre verdades y mentiras del mundo de los espíritus, y también vamos a darle consejos y herramientas a la gente que esté interesada en desarrollar sus propias habilidades. Es un programa muy ambicioso, así que vamos a ello. John, muchísimas gracias por ser parte de esta primera cumbre mundial de Hay House. ¿Cómo está? Estoy muy bien, gracias. Gracias por la presentación. También ha sido genial. Bueno, es verdad, John. Usted fue uno de los primeros, si no el primer medium, en exponerse tan abiertamente al público. Y bueno, como alguna vez dijo usted mismo, estaba en el punto de mira. Lo recuerdo. Usted estaba... Sí, muchas veces. Es complicado cuando le tienes que decir a tu hijo, no googlees el nombre de papá. Sí, es verdad. Pero bueno, gracias por estar aquí. Y John, para meternos de lleno con la entrevista, hace poco vi uno de sus boletines de noticias, que me gustan mucho, y salía el motivo de la luz y el faro. ¿Qué significan estos símbolos para usted? ¿Nos puede explicar de dónde vienen? Claro, usted sabe, durante muchos años he tenido que volver a cuando tenía 5 o 6 años, cuando era un niño. Solía pasar la mayor parte del tiempo en la casa de mi abuela materna. Y cuando volvía a casa de la escuela, que estaba muy cerca, ella generalmente estaba mirando la televisión. Así que a las 3 yo tenía que elegir. Iba a ser o Giving Light, Luz Guía, en Canal 2, o Another World, Otro Mundo, en Canal 4. Luego me dejaba ver lo que yo quisiera, pero yo siempre terminaba poniendo el Canal 7, donde echaban Edge of Night, el límite de la noche, y luego miraba los dibujos animados. Guiding Light, Luz Guía, tenía las mejores historias y me atraía más. Todo pasaba en una ciudad ficticia que se llamaba Springfield, y el nombre de la serie venía de un faro. Así que desde entonces es un tema que, digamos que está en mi subconsciente, desde esa edad. Cuando tenía 5 o 6 años, yo sabía perfectamente para qué sirve un faro. No es que pensara en ello mucho más allá, pero sabía qué significaba. Y el tema de la serie, Luz Guía, giraba en torno a la espiritualidad y la religión. La habían hecho de un modo bastante basado en la fe, así que todas las historias tenían eso de un modo u otro. La cuestión es que, al crecer con ese tipo de influencia, en una familia de raíces irlandesas e italianas, muy católica, donde la religión y Dios son muy importantes, todo eso sumado a ese tema del faro, es como que en mi subconsciente, cuando quise usar un símbolo para la gente, primero usé la idea de construir puentes, de que la gente tenía que construir puentes con el mundo de los espíritus. Pero en la última década siento que mi trabajo es lograr que la gente evolucione, que se desarrolle. Y por eso mismo, la idea de los puentes evolucionó y pasó a ser la imagen de darle poder a la gente. Porque todos somos como un faro, todos tenemos el poder, la capacidad de iluminar nuestro alrededor. No son solo los psíquicos o los mediums o cualquier persona que ejerce prácticas metafísicas los que tienen el poder de hacerlo. Así que si nos libramos del efecto gurú, nos volvemos más poderosos. Y lo que yo quiero es demostrarle a la gente que todos somos capaces de encender nuestro propio faro interior. Todos podemos ser esa luz guía. Me alegra que haya dicho eso, porque justamente una de las preguntas que tengo aquí preparada, una de tantas en realidad, que no creo que tengamos tiempo para responderlas todas, la pregunta que tengo es, ¿usted ha notado últimamente que la gente recurra más a los mediums para buscar su propia espiritualidad o para intentar mejorar sus habilidades psíquicas? Además del motivo más tradicional, que es el de buscar mensajes del más allá, ¿está notando un cambio en este sentido? La verdad es que sí. Y si les soy honesto, me resulta bastante raro. Creo que hay dos tipos de temas en relación a eso. Primero hay gente que tiene la mentalidad de la comida rápida. Te vienen a ver y básicamente quieren que seas un medium tipo comida rápida. Quieren ordenar el menú por número, ya sabe. Quieren, digamos, el número 2, que es el abuelo y la abuela juntos. Y luego hacemos el menú gigante para la tía Raquel. Pero la realidad es que también hay mucha gente que lo lleva al siguiente nivel. Se sienten atraídos a lo que hacemos y a veces confunden esa atracción por aprender con lanzarse a leer cosas. Y la verdad es que ha sido un poco como una cruzada para mí, el decirle a la gente que solo porque aprecien y desarrollen su intuición no quiere decir que tengan que hacer de ello su carrera. Y a la gente no le gusta escuchar eso. Bueno, yo estoy notando lo mismo, ¿sabe? Y esto nos lleva a la próxima pregunta, que es, ¿puede cualquier persona ser un medium?
porque últimamente estoy viendo muchas tarjetas de visita con la palabra medium y bueno, me pregunto, ¿hay realmente una generalización de estos conocimientos? ¿Esta gente ha estudiado realmente? Y pienso, no, John, ya querríamos que ese fuera el caso, ¿sabe? Cuando trabajaba en un hospital, Susan Northrop, que era una colega, usted también conoce a Susan. Claro que sí. Sabe, yo la quiero mucho. La llamaba perro loco. Probablemente me quiera matar por haber dicho eso, pero, sabe, ella es el único medium que hace que parezca que mis lecturas son lentas. Estoy de acuerdo. Sí, ella recibe como 475 datos antes de que yo haya tenido tiempo de decir hola. Así que bueno, una vez dicho eso, cuando yo trabajaba en el hospital, de vez en cuando hablábamos. De vez en cuando, como una o dos veces al año, pero la charla por teléfono siempre empezaba igual. ¿Todavía tienes ese trabajo en el hospital? ¿Cuándo te vas a dar cuenta de lo que deberías estar haciendo realmente? Y yo siempre le respondía, no voy a dejar mi trabajo, hago lo que hago como medium porque puedo, porque tengo una carrera en la sanidad. Es aquí donde tengo que estar. ¿Sabes? Uno tiene que tener los 400.000 al año, las 2 semanas de vacaciones. No dejas todo y te vas a hacer medium. Pero resultó que tenía razón, porque acabé haciendo exactamente eso. Igual, a lo largo de esos años, me acuerdo de muchas conversaciones con ella. Y recuerdo que había como modas. Por ejemplo, en los 80, las almas gemelas eran todo un tema. Ah, sí. Luego estuvo lo de las regresiones a vidas pasadas, que de repente todo el mundo era regresionista. Luego, la canalización se hizo popular y todo el mundo lo hacía. Es curioso que haya estas modas y tendencias en la metafísica. Y sabe, yo me reía y decía, eres un medium porque hablas con gente muerta. Yo soy un medium porque hablo con gente muerta. Sí, yo no hago todas esas otras cosas. No tengo por qué hacerlas. Ella solía decir, somos como plomeros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Lo que hago es esto. Y esa es la verdad, es lo que hacemos. Una vez, los dos fuimos como invitados a unos estudios en la Universidad de Arizona y tuvimos un pequeño encontronazo en cuanto a la pregunta que usted me acaba de hacer. Estaba la comunidad científica y Susan y yo éramos los únicos neoyorquinos que estábamos allí. Estábamos sentados todos en sofás, uno enfrente de otros en la misma habitación. Y el grupo de científicos dijo, ¿se puede desarrollar esas habilidades? Y al mismo tiempo yo respondí, sí. Y ella, no. Así que nos miramos el uno al otro. Ella estaba allí con unos aires muy dignos. Y yo le dije, Susan, tú das clases y talleres de cómo desarrollarlas. Le enseñas a la gente cómo hacerlo. ¿Cómo es posible que respondas que no? Entonces me dijo, y cito textualmente sus palabras, los mediums nacen, no se hacen. Yo insistí varias veces, pero tú das talleres. Como yo también doy talleres. ¿Cómo puedes decir eso? Pero nada, ella repetía que los mediums nacen, no se hacen. Y estaba completamente encasillada en eso. Sí, conocemos a Susan, creo. Se puede imaginar. Qué situación más incómoda en esa habitación llena de académicos. Así que bueno, en ese momento decidimos acordar que sencillamente opinábamos distinto. Pero durante algunos años, cada vez que recordaba ese episodio, la verdad es que no lograba entender su respuesta. Pero luego comenzó a pasar, que me empecé a dar cuenta de lo que usted me acaba de preguntar, que todo el mundo, después de que el programa Crossing Over se emitiera y fuera un éxito, todo el mundo empezó a pensar, oh, así que puedo hacer esto, y la gente me va a tomar en serio. Así que creo que personas que ni sabían la diferencia entre un psíquico y un medium se empezaron a llamar mediums aunque no lo eran. O había gente que quería ser mediums más por una cuestión de ego, que es lo más peligroso de todo. Pero sí, parece que todo el mundo, cualquier hijo de vecino, te das la vuelta un minuto y ahora es un medium psíquico. Y ahí sí que tengo que estar de acuerdo con Susan. He cambiado de opinión. Sí creo que todos podemos desarrollar nuestra intuición y que podemos mirar la vida con una visión metafísica igual que con una física, pero eso no quiere decir que uno vaya a ser medium. Y eso es lo que le digo a la gente. Puedes desarrollar tus habilidades psíquicas y ser un psíquico genial. Usar varias herramientas, como cartas de tarot, astrología, numerología, psicometría o el I Ching o lo que sea.
Pero eso no quiere decir que vayas a hablar con gente muerta o que la gente que está muerta te vaya a hablar a ti. Eso no quiere decir que los psíquicos no tengan episodios de mediación. De hecho, respeto muchísimo a las personas que son psíquicas o leen el tarot y alguna vez tienen una conexión con alguien del otro lado. Se paran un momento y dicen: esto no es lo que hago. Voy a pasar el mensaje. Pero esto no es lo mío. Es un poco como cuando alguien va al médico de cabecera y el doctor le dice: parece que hay algún problema en el corazón, le voy a mandar al cardiólogo. ¿Sabe? El médico lo manda al especialista. Me encantaría decir que es bueno que se esté generalizando el conocimiento de estas cosas, y sí que creo que la energía está pasando por un periodo de transición desde 2012, y que está habiendo muchos cambios, y que la gente se está volviendo más intuitiva. El problema es lo que están haciendo con todo eso, porque me parece que cuando se activa el ego humano es una cosa peligrosa, y desafortunadamente últimamente hay mucho de eso. Claro, yo creo que sin duda ese tipo de talleres pueden ayudar a la gente que tenga el don de la mediación, pero por el otro lado, mucha gente que va ni siquiera conoce la diferencia entre un psíquico y un medium. ¿Usted nos podría definir rápidamente estos dos términos? Bueno, yo, por ejemplo, empecé haciendo solo trabajos psíquicos. Sabe, en 1985, cuando empecé esta aventura, la gente no me venía a ver porque quisiera contactar con su abuela. Me venían a ver porque yo era como el chico maravilla de Long Island. Podían hablar conmigo, de sus relaciones, de lo que les esperaba en el futuro y esas cosas. Y la verdad es que era muy preciso cuando hacía ese trabajo, así que la gente siempre volvía. Así que sí, la gente me venía a ver por lo que estaba pasando en sus vidas en el presente y en el futuro, y a veces también daba validaciones del pasado. Siempre me venían muchas validaciones del pasado cuando estaba leyendo a alguien, sobre todo porque yo lo necesito personalmente para saber que lo que estoy leyendo es correcto, que voy por el buen camino con alguien en particular en la lectura, y también para fiarme de los datos que se refieren al futuro. Así puedo guiar bien a la persona. Una colega que ha fallecido y a la que echo mucho de menos, Siley Peck, siempre me decía: John, deja las cartas, no las necesitas. Sí. Y yo siempre le decía: sí, sí que las necesito, no puedo hacer lecturas sin las cartas. Pero ella insistía en que me deshiciera de ellas. No las necesitas, son como un bastón, me decía. Pero yo insistía en que eran una herramienta, no un impedimento, hasta que un día me dijo: ok, puede que sea una herramienta, pero estás usando la herramienta de bastón, porque ¿me dices cuál fue la carta que te dijo que mi padre se llamaba Harry? Yo no supe qué responderle, así que me dijo: claro que no sabes qué decirme, no existe esa carta. Eres medium, John. Me llevó 2 años lograr hacerme a la idea y soltarme con ese tipo de energía. Y luego comencé a disculparme con mis clientes. Cualquiera que haya tenido una lectura conmigo en torno a 1987 sabe que les decía: sé que ha venido para hablar de su vida, de lo que le está pasando ahora, pero como medium tengo que solucionar lo que está pasando con sus familiares fallecidos. Claro, claro. Pero entonces, John, los psíquicos perciben y los mediums reciben. ¿Esa es la diferencia? Exacto. Los psíquicos tienen la habilidad de hablar de la energía de la gente, de sus probabilidades. Saben de dónde viene uno en la autopsia de la vida, en qué salida se encuentra ahora mismo, y pueden hablar de las estrategias de salida en el futuro, de si vamos a quedarnos en la misma autopista o de qué otros caminos podríamos tomar. Ese tipo de información, cuando yo hago una lectura psíquica, es como si me viniera de arriba. Para usar una analogía relacionada con el agua, es como si estuviera en la ducha. Siento como si la energía cayera sobre mí y luego me rodeara. En cambio, cuando hago una lectura de mediación, es cuando conecto con la gente del otro lado y puedo validar la continuidad de su consciencia y de su amor por los familiares. En estos casos, para que me entienda, siento como si alguien del otro lado de la habitación me estuviera mojando con una manguera. Es un sentimiento distinto, mismo agua, misma energía, pero una me viene como de arriba y la otra de frente. Así es como diferencio yo mi trabajo psíquico del que hago como medium. Claro, algo parecido me pasa a mí. Y John, si no me equivoco, ¿no fue usted el que inventó el término medium psíquico? ¿Fui yo el que inventó el término? Bueno, creo que todo el mundo era medium espiritual o medium clarividente, y nadie se definía como medium psíquico hasta que usted lo hizo. Puede ser.
Quiero decir, sé que medium espiritual se usaba antes de mí, pero nunca me sentí identificado con ese término, la verdad. Por eso empecé a decir que era un medium psíquico. Sí. Así que, no sé, supongo que puede ser. Sé que hay varios términos que he acuñado yo en estos años, y luego es muy gracioso escuchar a otra gente que los usa. A veces, cuando les he preguntado de dónde venía la palabra, me han respondido que de Astoria, en Queens, cuando yo estaba haciendo crossing over, cruzando al otro lado. Claro. John, dígame si es verdad o mentira. ¿El futuro ya está escrito? No, creo que no es verdad. Creo que todos tenemos libre albedrío. Creo que hay ciertas cosas que ya están escritas, sobre todo lecciones que vamos a aprender en nuestra encarnación en esta vida. Es como si llegáramos aquí con un programa de estudios y hubiera ciertos créditos que tenemos que completar para graduarnos en la universidad de la vida. Las clases están ya programadas, pero cómo nos vaya en el curso o si decidimos cambiar de clases, creo que todo eso cae en el terreno de la libre voluntad, y creo que así es como podemos cambiar nuestro destino, entre comillas. Así que creo que tenemos ciertas cosas determinadas en la vida, pero no soy un gran calvinista. ¿Sabe? Juan Calvino fue al que se le ocurrió esto de la predestinación. Más que nada porque junto con eso viene un sentimiento de fatalidad. ¿Cómo podemos aprender si no podemos cambiar las cosas y evolucionar en cierto modo? Y John, para la gente que nos está escuchando a la que le gustaría desarrollar su intuición y sus capacidades psíquicas, lo primero es que reconozcan que tienen esas habilidades, pero además, ¿tiene algún consejo? Bueno, precisamente creo que lo primero de todo es saber con quién trabajamos. Yo he trabajado con bastante gente a lo largo de los años, y nadie de los que realmente he seguido se han hecho profesionales. Algunos incluso han decidido no hacer más lecturas porque entienden demasiado bien la responsabilidad que conlleva ese mundo. No se sienten en posición de hacerlo, así que se apartan un poco, y yo respeto mucho eso, porque creo que los asusté, porque les dije muy claramente que si no van a tratar las cosas del modo correcto, con el respeto que se merecen, el universo se va a vengar, y va a haber algún tipo de revancha del karma. Siempre que he formado a alguien, nunca los he dejado hacer lecturas en otra gente. Creo que la teoría es lo primero, junto con entender muy bien el mundo de la energía, en el que se van a meter de lleno. Absolutamente. Sabe, para mí es como, uno no comienza como doctor con una cirugía, no le dan a uno un bisturí y le dicen, vamos, corta aquí. Primero hay que aprender bien anatomía, aprender dónde hay que cortar, qué es lo que el corte va a hacer y todos los aspectos del cuerpo. Luego te ponen en un ambiente esterilizado para realizar la operación, pero no estás solo. Tienes mucha gente allí para ayudarte. Lo que digo es que si el psíquico que te está formando está ahí, su deber es estar contigo. Y además está lo que yo llamo tu equipo de energías, tu guía, tu equipo que trabaja contigo. Así que yo le digo a la gente que es importante encontrar una herramienta. Esa herramienta puede ser la astrología, la numerología, el tarot, la psicometría. Para mí es la regla número 1, porque así te focalizas en un estudio en concreto. Te fuerzas a estudiar y a meterte en este mundo, porque está todo interconectado. La astrología se vuelve numerología y se vuelve tarot. Uno no se convierte en psíquico solo por hacer lecturas. Eso solo mejora tus habilidades. Sabe, uno tiene que entrenar sus puntos fuertes. Así que mi regla número 1 es elegir una herramienta, o dejar que la herramienta nos elija a nosotros. Yo siempre he optado por las cartas, porque tienen dibujos y cuentan historias, y eso ayuda a liberar nuestras habilidades psíquicas y darle terreno a nuestra intuición, como un lienzo en blanco sobre el que tus guías te pueden ayudar a pintar. Pero también creo que la meditación y la oración van mano a mano. Sí, usted siempre ha dicho eso. Sí, es que la meditación, para decirlo de una manera un poco simple, es el juego espiritual que sirve de antesala del acto espiritual en sí. Uno se tiene que crear un espacio sagrado, es muy importante. Y luego, creo que la autodefensa psíquica es la tercera cosa a la que nos tenemos que aferrar, porque nos vamos a estar envolviendo en la energía de otras personas de manera más profunda de la que tal vez nos damos cuenta. Así que en mis talleres siempre le digo a la gente que les voy a dar analogías y comparaciones que tal vez son un poco simples, pero que no van a olvidar nunca. Y siempre les digo también que cuando uno va a hacer cualquier tipo de trabajo con la energía, ya sea sanar, leer las cartas, hacer una lectura psíquica o lo que sea, va a haber un intercambio de energía. Y si uno no se protege,
Sería como ir al bar más sórdido del pueblo y tener relaciones sexuales sin protección con todos los hombres y mujeres que estuvieran allí. En una misma noche, no sabes lo que puedes coger, y tal vez no lo veas claro en el momento, pero puede haber grandes daños físicos después de una cosa así. Pues bien, con la energía ocurre algo similar. Uno no sabe con qué va a conectar o qué va a permitir que se les conecte desde el otro lado. Por eso tenemos que estar siempre atentos. Y para alguien que es muy empático y que percibe los sentimientos de los demás, John, ¿qué recomendaría usted como herramienta de defensa psíquica? ¿Rodearnos de luz blanca? ¿Rezar? Bueno, lo primero que sugiero en casos así es parar. Generalmente me responden, pero no puedo. Y yo digo que sí, sí que se puede. Solo que la gente muchas veces elige no hacerlo por una cuestión de ego, porque así se sienten especiales. Así que una de las cosas que hay que hacer es permitirse estar protegido y no dejar que nuestra mente funcione fuera de nuestro control. Y luego, otra parte de protegerse psíquicamente se logra con ejercicios de visualización. Crear una protección es más rápido de lo que parece, porque cuando entramos en una iglesia o si vamos a ver una foto espiritual, sabe, a veces están esos rayos de luz que atraviesan las nubes. Preciosos. Sí, pues la gente ve eso y piensa en Dios. Si uno pudiera pararse debajo de esa luz y saber qué es la que nos va a proteger, yo digo que hay que imaginar una gran mano con luz saliéndole de la palma. Y esa es la energía universal del Padre-Madre que nos envuelve en la luz blanca, que nos protege. Pero eso no se puede hacer en un segundo. Tiene que ser una cosa constante, como ir al gimnasio y ponerse en forma. Tienes que ir al gimnasio regularmente, usar las máquinas y también hacer dieta. Solo así te pones en forma. Claro, un poco siguiendo esa idea de la constancia, John, algunas personas reciben clases y no se dan cuenta de que es un compromiso serio el de desarrollar la intuición, las habilidades psíquicas, la de mediación. Es un compromiso serio. Y el motivo principal por el que hacemos este trabajo, muchas veces se lo pregunto a ellos. ¿Por qué queréis ser mediums? Y más les vale responder que porque quieren ayudar a la gente. Claro, totalmente. Y no creo que la gente se dé cuenta, John, de que nosotros mismos somos el equipo en este trabajo, sobre todo los que son principiantes o los que se meten en esto un poco para probar. Nuestro cuerpo es nuestro equipo, nuestro instrumento, y el precio de la sensibilidad es... No tienen ni idea de que esto es como la mafia. Se lo digo a la gente todo el tiempo. Uno no se da cuenta de que cuando permitimos que estas cosas sucedan en nuestras vidas y realmente rendimos el ego al servicio de la vida espiritual, es este tipo de vida el que nos elige, no la elegimos nosotros. Cierto. Una vez que se entra, no hay vuelta atrás. A partir de ese momento, uno se vuelve responsable de todas sus acciones y pensamientos a un nivel más alto. Sí, eso es lo que me gusta a mí, que el precio de la sensibilidad es la sensibilidad misma, así que nos volvemos sensibles. Exacto. Pero también hay ciertos límites que tenemos que ser lo suficientemente sabios para respetar. Oh, claro que sí. Sabe, por ejemplo, en una escuela, el hijo del director va a ser juzgado de manera un poco diferente al hijo de cualquier otra familia. Y si algún día comete un error, porque del hijo del director la gente va a decir, debería haber sido más cauto, debería haber sabido que eso no se hace. Así que probablemente sea juzgado de modo distinto porque la gente sabe que es el hijo del director, cuando en realidad el niño es solo eso, un niño como los demás. Pero cuando tienes la oportunidad de tener una conexión especial, tienes también las responsabilidades que esa conexión conlleva. Así que como hijo del director, ese niño, en cierto modo, participa de la responsabilidad de su padre. Y lo mismo ocurre en política, ¿verdad? La familia de un político lleva mucho del peso y la responsabilidad del trabajo de la persona a la que están conectados. Así que en nuestro caso, no nos afecta solo a los que hacemos este trabajo de tanta sensibilidad, sino también a la gente a nuestro alrededor. Totalmente de acuerdo. Algunos de mis estudiantes me han contado ciertos casos, por ejemplo, el de un muchacho que era estudiante en Nueva York. Un día estaba con otro chico y de repente empezó a recibir al padre del chico con el que estaba. Y sin pedir permiso ni explicar qué es lo que estaba haciendo, lo empezó a leer, así sin más. Comentemos esto, porque yo no creo que esté bien hacer este tipo de cosas. No, claro que no. Yo lo llamo lectura-ataque.
Es una cosa muy juvenil. Sabe, yo lo hice alguna vez, pero cuando tenía 15 años. Trabajaba en una tienda de vídeos y estaba desarrollando mis habilidades. Y ahora lo digo con mucha pena, pero en aquel entonces estaba lleno de mi propio ego y era como, ¡hey, mirad lo que puedo hacer! Podía hacer algo especial, entonces lo hacía sin más. Muy inapropiado, incorrecto, pero lo hice durante varios años solo porque no conocía una mejor manera de comportarme, de manejar mi don. Hasta que luego fui bendecido porque conocía a Sandy Anastasi. Ella es la única persona que puede decir realmente que fue mi maestra y que yo estudié con ella. Fue ella la que me dijo, ¿entrarías un día a la casa de tus vecinos en secreto y mirarías a tu vecina darse una ducha? Yo no entendía a dónde quería llegar. Estaba escandalizado con lo que me estaba diciendo. ¿La mirarías ducharse desde afuera de la casa? Obviamente respondí que no. Físicamente, ¿podrías hacerlo? Me preguntó. Yo le dije que sí, que era perfectamente posible hacerlo, y ella me dijo, ¿y lo harías? Otra vez respondí que no. Y cuando me preguntó que por qué no, le dije que porque estaba mal hacerlo. Sería una violación de la privacidad. Exactamente, me dijo. Y esa fue una lección que nunca he olvidado. Sí, debo confesar que yo también pequé de hacer lo mismo cuando era joven. Estaba trabajando en un hotel como camarero cuando empecé a tener episodios de mediación y a veces soltaba todo sin pedir permiso ni explicar nada, pero ahora siempre les digo a mis estudiantes, no hagáis lo que hice yo. Sabe, era lo mismo que usted explicaba hace un momento, una cuestión de ego, de presumir del don que uno tiene. Sí, creo que es verdad que la gente se piensa que cuando andamos por ahí, normalmente todos los días, que estamos constantemente en... Sí, sí, ¿verdad o mentira? Estamos... Mentira. Sí, absolutamente falso. Eso es más bien propio de los psíquicos, el estar constantemente en un estado de alerta y ver todo de un modo metafísico, siempre encontrando lecciones en cada pequeña cosa, pero hay una gran diferencia entre ver la vida de modo metafísico y estar constantemente haciendo lecturas, o no ser capaz de dejar de hacer lecturas. Eso sería como tener el síndrome de Tourette en versión psíquica, y es algo que ocurre. Como a veces pasa que estás haciendo una lectura y surge un tema o una cosa que a lo mejor te hubiera gustado decir de otro modo, pero en realidad es en el contexto de una lectura donde o alguien te ha pagado por hacer tu trabajo o estás dando un seminario o lo que sea, pero la gente está allí para eso. Están dispuestos a lo que sea que ocurra, porque están en una sesión. No es como si estuvieran por la calle y uno los cogiera desprevenidos. En esos casos es completamente una cuestión de ego, como mirad lo que puedo hacer. Soy tan importante que puedo hacer esto por vosotros. De verdad que creo que la gente tiene que saber que eso no está bien. Y el motivo es que hay mucha gente que no se mete en esto por hacer su trabajo, que es ayudar a la gente, sino porque quieren ser famosos. Por ejemplo, ha habido 4 personas que me han enviado sus libros a la oficina. Sí, que ya han escrito un libro. Nadie sabe quiénes son. Han estado en esto menos de un año y ya han escrito un libro. O los encuentras en YouTube y todas esas cosas. Y lo que hacen es abordar a la gente con lecturas en tiendas, en aparcamientos, porque creen que así es como se van a hacer, y cito sus palabras textualmente, famosos. Y sinceramente me parece una locura. Yo nunca, nunca en mi vida, cuando me metí en este trabajo, pensé, quiero ser famoso. Vamos, nunca se me pasó por la cabeza. Claro, en tu caso te ocurrió solo. Y eso no es necesariamente bueno, por cierto. No. Una vez recuerdo que estaba en Austin, Texas, y un muchacho, bueno, digo muchacho, pero probablemente tenía la misma edad que yo. Y es que no sé qué me pasa que se vuelven cada vez más jóvenes, ¿verdad? Sí, eso parece. De verdad, no sé. Tuve 17 como durante 15 años y luego, así de repente, voy a cumplir 44. No sé qué ha pasado, pero bueno, estaba yo en un escenario, allí en Texas, y el chico me pregunta, ¿cómo ha llegado usted hasta aquí? No estaba seguro de qué quería decir, así que le pedí que aclarara su pregunta. Y va y dice, ¿usted sabe que cómo se ha hecho famoso? Y mi respuesta fue que yo hago lo que hago. Mi intención no fue nunca hacerme famoso. Mi intención es enseñar. Y me he hecho más conocido porque el círculo de gente a la que le enseño se ha hecho más y más grande. La fama ha sido una cosa colateral, nunca ha sido mi objetivo. Igual alguien hace poco me preguntaba por mis hijos. Mi hija tiene mucho talento para la música y le gusta cantar. Tiene solo 6 años. Y sabe, alguien me preguntó,
¿querrías que tu hija fuera famosa? Y yo le respondí que lo que yo quiero es que logren cultivar sus talentos. Eso es hermoso. Estoy seguro de que usted es un buen padre. Oh, gracias. Pero es verdad que hay una gran diferencia entre ser famoso y ser alguien que logra cultivar los talentos que tiene. Quiero decir, hay mucha gente famosa que, por ejemplo, como Lindsay Lohan, sin intención de faltarle al respeto. En absoluto, pero esa chica era famosa antes por ciertos motivos y ahora por otros muy distintos. Antes era una gran actriz y ahora es famosa por lo que sea que sale en las revistas. Ya sabe, o si vemos a alguien como Kim Kardashian, a quien por cierto tuve la oportunidad de conocer, y es una persona muy dulce, pero es famosa por eso, por ser Kim Kardashian. Exacto. Claro que ella es una marca, un negocio en sí misma, y eso no lo digo yo, pero es famosa por ser Kim Kardashian. En cambio, hay fantásticos violinistas de los que la gente no sabe los nombres, y son personas que han estudiado y ejercitado durante años y años. Así que yo siempre le digo a la gente que porque un psíquico no salga en la tele o en la radio, o no haya escrito un libro, no quiere decir que no sea un buen profesional. Totalmente de acuerdo. Eso solo quiere decir que han decidido no hacer esas cosas. Por ejemplo, yo estuve trabajando 15 años antes de hacer nada en público. Claro, y otra cosa que yo le digo a la gente es que si están trabajando en sesiones privadas y les va muy bien así, pues que sigan con ello. No hace falta subirse a un escenario. Pero ahora, si pasamos a la próxima pregunta, John, ¿cuánto cree que hay que esperar después de haber perdido a alguien para recurrir a un medium? Creo que hay gente que dice que inmediatamente. Pues mi respuesta a esta pregunta ha cambiado un poco, pero es parecida. Sabe, si me hubiera preguntado esto en 1989, 1990, 1991 o algo así, le hubiera respondido que hay que esperar entre 3 y 6 meses antes de ir a una lectura, sobre todo para dejar que el fallecido se acostumbre a estar del otro lado y se sienta más adaptado a su nuevo ambiente. Y realmente creía que era así. Pero luego me di cuenta de que había gente que acababa de fallecer y 10 minutos después venía sin problemas. Y yo los veía. Era como si caminaran de una habitación a la otra, así que me di cuenta de que pueden venir en cualquier momento. Sin embargo, yo sigo sintiendo que hace falta esperar algunos meses. Pero, ¿por qué? Pues más por los vivos que por los que han fallecido. Realmente creo que los vivos nos beneficiamos de esperar un poco antes de recurrir a un medium, porque nos damos tiempo de honrar nuestra pena, de honrar nuestro amor al ser querido. Y mire, yo me siento aún un estudiante, y ya llevo 28 años en esto. Hace un par de semanas estaba en un escenario y alguien me preguntó, ¿por qué la muerte es tan difícil para los vivos? Tengo una respuesta a ese tipo de pregunta que he usado durante años, pero en ese momento lo que quería decir sencillamente no me salía de la boca. Así que de repente dije, bueno, es que el amor es como la leche. Y tan pronto como dije eso pensé, maldita sea, ¿a dónde estoy yendo con esto? Inspiración. Cuando nacemos, nos nutrimos de la leche de la madre, y eso es amor. La madre nos cuida y el niño es amado y alimentado. Luego, a lo largo de la vida, la leche, el amor que nos tenemos los unos a los otros, está siempre ahí, y es lo que nos nutre. Pero cuando alguien fallece, el cuerpo ya no está, la leche se corta, y se convierte en una pena que sentimos cuando alguien muere. Pero si podemos superar esa pena, ese duelo, entonces ese amor se convierte en el mejor queso maduro. Así que lo que hay que hacer es atravesar ese periodo de leche cortada, y el modo que tenemos de hacerlo es honrando lo que sentimos, no lo que tenemos. Y esto que voy a decir ahora no vale para todos, pero sí para la mayoría. Creo que si alguien va corriendo a buscar a un medium justo después de perder a un familiar, especialmente los padres que han perdido a un hijo, creo que lo más seguro es que no se estén haciendo ningún favor. Creo que no se ponen en el camino de la sanación. Al contrario, tal vez se estén metiendo en un camino de dependencia, en el que van a ver a un medium después de otro. Es cierto, es cierto que hay gente que hace eso. Lo sé. Así que yo animo a la gente a esperar, para que tengan tiempo de honrar lo que sienten y de crear un diálogo por sí mismos con los seres queridos que han cruzado al otro lado, que construyan su propio puente, que sean su propio faro. Uno se tiene que permitir darse cuenta de que para aliviar toda la oscuridad solo hace falta un poquito de luz. Y no quiere decir que uno vaya a deslumbrar al mundo, sino que basta con un poquito de luz. Eso es la fe,
Eso es honrar nuestros sentimientos, permitir que se comuniquen contigo directamente y permitirle escuchar. Y después de un periodo haciendo eso, es cuando nos ponemos en posición de poder recibir mensajes. Es en ese punto donde quiero que esté la gente cuando viene a una lectura, porque entonces dejan que las cosas sucedan, porque me pasa tantas veces que la gente me viene a ver y es como si fuera un partido de tenis. No dejan que la lectura se desarrolle porque vienen con una especie de guión de lo que quieren que pase, de lo que quieren escuchar, y no se dan cuenta de que eso no es real. Eso sería una ficción psíquica, sería contribuir a los mitos, las ideas que la gente tiene de los psíquicos, cosas de películas. La realidad no es así. Es un proceso. Claro, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que además el espíritu del otro lado, el de la persona que ha fallecido, necesita algo de tiempo para adaptarse y que mientras tanto la persona que está aquí tiene que ir pasando por todas esas etapas de shock, de negación y finalmente de apertura. Una vez una familia vino con una madre, John, que estaba tan medicada que era como si no estuviera aquí. Así que yo digo, igual que explicaba usted hace un momento, que hay que dejar un poco de tiempo. Así que gracias por eso. Creo que le va a servir de ayuda a mucha gente. No corran a ver a un medium, primero tienen que pasar su propio proceso de superación. Exacto. Una vez, cuando estaba en Reino Unido, había una mujer sentada enfrente mío que me dijo, ¿usted es un sanador? Y yo asentí con la cabeza y le dije, no. Así que se quedó confundida. Le dije, no, no soy un sanador. Si lo fuera, significaría que la puedo sanar y arreglar sus penas. Pero no puedo. Yo soy un maestro. Así que lo que voy a hacer es darle información que le puede ayudar. Pero luego es usted la que tiene que hacerlo por sí misma. Yo no puedo hacerlo por usted. Porque es verdad que yo siempre comparo lo que hacemos nosotros con el estar en forma. Porque, por ejemplo, yo, toda mi vida, me ha costado hacer ejercicio, comer sano. Así que me cuesta mucho trabajo hacer todo eso para estar sano y en forma. No es fácil. Será una cosa genética, lo que sea, pero me cuesta mucho. En mi caso, yo puedo contratar a todos los entrenadores que quiera, a Miss Universo o a quien sea, que no van a poder ponerse en forma en mi lugar, porque eso es algo que tiene que hacer uno mismo. Y ya sea que estemos sanando a alguien en el mundo físico o espiritual, hay que honrar todos los aspectos mentales y emocionales. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Y John, no sé si usted se ha dado cuenta de que cuando la gente habla con sus familiares que se han ido, tiende a mirar al cielo. ¿Usted sabe dónde está el mundo de los espíritus? Sabe, la verdad es que últimamente para responder esa pregunta uso una comparación con Internet. Es lo más fácil, porque pregunto, ¿dónde está Internet? Porque es una dimensión que existe y a la que nos podemos conectar usando un cierto tipo de herramienta. En el caso del mundo de los espíritus, necesitamos un medium. Antes con Internet, todos nos conectábamos a través de AOL o Yahoo, pero ahora cada uno va por libre. Con nuestros iPhones, Blackberries y Androids y lo que sea, la gente se está conectando de formas distintas y están conectados todo el tiempo. Lo que digo es que si pudiéramos conectar con el mundo de los espíritus igual que nos conectamos a Internet, estaríamos mucho más conectados diariamente. Claro, y John, ¿verdadero o falso? ¿Uno puede invocar a los muertos? Personalmente creo que no es verdad. Puede que haya una pequeña base de verdad en esa pregunta, en el sentido de que uno puede construir el puente del que hablábamos antes y crear como un espacio sagrado. Por ejemplo, si uno medita al mismo tiempo, en el mismo lugar todos los días, es verdad que se acumula una cierta energía que hace que contactarte sea más fácil para los espíritus, pero eso no quiere decir que uno les pueda pedir que se presenten. Cuando estábamos haciendo aquel estudio para la Universidad de Arizona, del que hablé hace unos minutos, uno de los científicos dijo, vamos a hacer que conectéis con la Sociedad de Científicos Muertos. Y yo estaba ahí sentado con otros 5 mediums, miré a Susan y ella me devolvió la mirada. Y tuvimos un momento como de... ¿De qué? Como... ¿Qué demonios? Sabe, lo peor es que hablaban en serio. Querían que contactáramos con tal y tal científico muerto y que les preguntáramos por la experiencia de la muerte y del más allá, desde una perspectiva científica. No era un chiste, lo decían seriamente. Así que, como yo era el bocazas del grupo, levanté la mano y dije, «¿Ustedes son científicos, verdad?» Se empezaron a reír y dijeron que sí. Así que yo les dije, «Bueno, voy a necesitar algo de cinta negra para marcar una X en el suelo. Y ustedes van a hacer que caiga un rayo aquí mismo. ¿Pueden?»
Me respondieron, sí, si tuviéramos algún tipo de circuito. Y entonces yo les dije, ¿no lo pueden hacer solo con su voluntad? Obviamente me respondieron que no. Y yo les dije que igualmente, no sé mis colegas, pero yo no podía hacer lo que me estaban pidiendo. No le puedo ordenar a un científico que está al otro lado que se presente sin más para una lectura. Sencillamente no funciona así. Claro, tiene que haber un conducto, que generalmente es el amor, y ese amor tiene que estar conectado a través de alguien de la familia. Tiene que haber una conexión de ese tipo. Claro, a mí me ha pasado que la gente me pregunte, ¿y por qué no puede llamar a la princesa Diana o a Elvis Presley? Y yo les he dicho que si pudiera lo haría, pero las cosas no funcionan así. No es 0800, llama a tu papi y uno... Exacto. ¿Sabe? A veces uno puede querer contactar con su padre, pero al final la conexión surge con la abuela. Claro, exactamente. Y cada vez que veo por la televisión que los mediums nunca se equivocan y que conectan siempre justo con la persona con la que quieren conectar, sí, inmediatamente les digo a mis clientes que eso es todo mentira, no es real, está todo imaginado, producido en la ficción, porque sencillamente no sucede así. En prácticamente todas las sesiones sucede algo que o la persona no se esperaba o que directamente no sabía, cosas que no son lo que el cliente tenía en mente. Por eso, muestra que como mediums nosotros no les leemos la mente. John, a alguien que esté pensando en recurrir a un medium, ¿qué le aconsejaría que haga para prepararse para la sesión? Bueno, para empezar creo que hay que informarse. Hay que investigar un poco a quién vamos a ir a ver, leer experiencias de gente que haya ido antes, etc. Va a haber opiniones muy malas y otras muy buenas, y lo que uno tiene que hacer generalmente es quedarse con las intermedias, que suelen ser las más acertadas. Hoy en día en Internet podemos encontrar muchísimo de eso, así que creo que si uno va a una librería y se hace una idea de los distintos tipos de mediums, las distintas perspectivas y opiniones, se puede formar un buen marco de referencia para luego entender las opiniones. Es como lo que yo llamo la teoría de la hamburguesa. Burger King hace hamburguesas, Wendy's hace hamburguesas, White Castle hace hamburguesas, McDonald's hace hamburguesas, y son todas hamburguesas, pero cada una tiene su propio estilo. Así que uno puede comprar una hamburguesa diferente en cada lugar distinto, pero aún así va a comer una hamburguesa. Y creo que cuando uno ve los distintos modos de hacer las cosas, entiende mejor el proceso, y eso es lo mejor, entender el proceso de la comunicación espiritual. Así, cuando uno va a ver a un medium, no se pierde la experiencia de lo que sea que esté pasando, por estar buscando algo más grandioso, algo más impresionante, una palabra clave, o ideas de esas preconcebidas. Claro, o cuando a veces traen algo en el bolsillo creyendo que si el espíritu lo adivina, quiere decir que todo es real. ¡Oh, Dios! Es verdad que hay gente que hace todo eso. Hay una cosa que hago en mis eventos, y es decirle a la gente lo que no me van a escuchar decir. Por ejemplo, les digo que no voy a hablar nunca de mariposas. No, porque es el típico mito psíquico, que las mariposas son como un símbolo del más allá. También les digo que no voy a hablar de los tatuajes que tienen en honor de sus seres queridos, porque eso es muy común, y todos los mediums lo hacen. Los mediums saben que la gente los viene a ver porque han perdido a alguien y quieren conectar. Sabemos que probablemente tienen collage de fotos o joyas de recuerdo. Claro. Sabe, la gente trae un montón de cosas, carteras, llaves, sombreros, fotos. Todas esas cosas para mí están fuera de mis límites cuando hago una lectura, a no ser que el espíritu que conecta me los describa de algún modo, porque si no, usted y yo sabemos después de tantos años en esto que hay mediums que lo hacen. Es como decir que va a haber una toalla en la playa o una sombrilla, o que hay un pez en el río. Pues sí, claro que sí. Esas cosas son como frutos que cuelgan al alcance de la mano cuando uno hace una lectura. Así que incluso se lo he dicho a algún espíritu alguna vez. Venga, por favor, dame otra cosa, dame algo más interesante. Sí, sí, dame otra cosa. O si de verdad quieres que lo clave, porque el tatuaje es muy importante. Más vale que me digas exactamente dónde está y cuál es la historia. Quiero algo para que no parezca que lo he adivinado, porque no es así. Y la verdad es que, por eso mismo, no lo hago tanto por el cliente, sino por mí mismo. Claro, pero me gusta que usted haga eso, porque la verdad es que yo también lo hago. Si el espíritu se quiere comunicar, tiene que dejar claro que es él, tiene que demostrarlo. Y...
Claro, porque no hay nada peor que cuando uno ve a un medium o a un psíquico que hace una lectura que parece falsa, porque dicen cosas tan obvias, que si los anillos, que si fotos, todo cosas obvias, y uno se queda como, vale, exacto, yo necesito mucho más que eso. Tengo que ver pruebas, que el espíritu me valide la información. Claro, yo hago igual que usted en eso, porque quiero que cuando una persona se va de mi sesión luego se pare y piense, un momento, ¿cómo hizo para saber eso y aquello? Para mí es entonces cuando hacemos un buen trabajo. Y puede que sea un poco porque yo me eduqué en Inglaterra y allí más le vale a uno tener evidencias. No puede salir a una lectura con datos vagos porque no va a funcionar y además porque es esa evidencia la que hace que la persona que nos ha venido a ver se sienta segura, que se vaya y piense, ok, mi ser querido está bien, porque estoy seguro de que me he comunicado. Así que sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Exacto, y también hay cosas que recibimos y que son subjetivas, subjetivas a la experiencia del medium, quiero decir, y... Claro, sabe, no quiero decir cosas que sean una mera opinión, pero es como cuando a veces, por ejemplo, digamos que me llega un sentimiento de la personalidad del espíritu. Eso es la percepción de sentimientos, que es uno de los tres modos en los que recibo información. Luego está la clariaudiencia, que es percibir sonidos, y la clarividencia, que son imágenes. Yo soy principalmente clariaudiente, luego clarividente, y por último sensible a los sentimientos, pero me pasa a menudo recibir sentimientos en lo que se refiere a la personalidad. Entonces me siento como, oh, esta persona era genial. O a veces siento que la personalidad del espíritu no me gusta para nada. Y me siento raro diciéndoselo así al cliente, pero si es lo que recibo, lo digo. Pero claro, esto es subjetivo, porque si le digo a un cliente, tu padre era malo, o muy duro, o lo que sea, a veces me responden, no, era un hombre estricto. Así que esa percepción es hasta cierto punto subjetiva. Claro. Ahora, cuando esa percepción se suma a saber cómo murió, cuando era su cumpleaños y otra serie de datos correctos, entonces prefiero fiarme a mi propia sensación más de lo que el cliente me está validando. Bueno, esto nos lleva a otra cosa que mucha gente se pregunta, John. Cuando la gente muere y cruza al otro lado, ¿mantiene la misma personalidad? ¿Es verdad o falso? Yo creo que podemos decir que visten, entre comillas, la misma personalidad, para que los reconozcamos cuando nos contactan. Sí, perfecto. Pero también creo que parte de la experiencia de pasar al otro lado es el superar la vida que se acaba de vivir, cambiar y aprender. Así que, alguien que, por ejemplo, fue una persona muy negativa y maníaca en vida, yo creo que puede cambiar y mejorar del otro lado. Exacto. Pero usted sabe, al margen de eso, cuando nos contactan, se tienen que validar a sí mismos según cómo fueron en vida. Quiero decir, si mi abuela, de 93 años, viniera hablando de la ecuación química para la cura del cáncer, yo no la reconocería como mi abuela. Claro. Pero si viene hablando de que rezaba el rosario 2 veces al día, o de que solía jugar con sus vasos, ahí sí que la reconocería. Claro, y es gracioso, John, cómo algunas personas creen que, cuando cruzamos al otro lado, nos convertimos en seres que lo saben todo sobre todo. ¿Verdadero o falso? ¿Pueden los espíritus ayudarnos con todo? Es una gran falsedad. Siempre digo en broma, ¿sabe que cuando morimos no nos dan el arpa, el halo, las alas y el libro de la sabiduría universal? No es más que un viaje. ¿Sabe, John? Una vez vinieron a verme 2 hermanas y una de ellas me dice, ¿mi padre me puede ayudar con la contabilidad? Yo le dije, bueno, ¿cómo era él con el dinero? Y me responde, oh, era malísimo. Así que le respondí que entonces ahora también seguía siendo malísimo. Solo porque haya cruzado al otro lado no quiere decir que ahora sea contable, pero sí que me ha pasado tener a un obrero que había fallecido y que vino con consejos porque el techo de alguien se estaba agrietando. Pero de él me fié porque sabía a lo que venía, al menos. Claro, exacto, exacto. Otra cosa que me resulta muy interesante es el tema del fondo. Por ejemplo, digamos que yo lo estoy leyendo a usted y que su abuelo era egipcio. Yo nunca he estado allí, ni tengo ninguna conexión, pero como lo estoy leyendo a él, aunque haya nacido y crecido aquí en Estados Unidos, puede que me dé información sobre lo que va a pasar en su país de origen. Me solía pasar muy a menudo, y la gente no entendía nada. Me decían, pero mi abuelo no estuvo nunca en Egipto, y lo sé. Pero lo que el espíritu está haciendo en ese momento es intentar unir sus orígenes.
su linaje, con lo que está pasando ahora, para mostrarnos que es capaz de ver un poco en el futuro, y eso le sirve para validarse, pero eso no quiere decir que ahora sea un ser omnisciente. Ahora pasando a un tema más serio. Usted sabe, John, que mucha gente pierde a seres queridos a través del suicidio, y me gusta mucho cómo usted ha explicado el suicidio alguna vez como ayudarse a sí mismo a cruzar al otro lado, pues mucha gente cree que una vez que alguien se suicida, queda atrapado en una especie de limbo, tal vez por su fe o la cultura en la que fueron educados. Mucha gente cree eso. ¿Cuál es su visión del suicidio, John? ¿Qué le pasa a la gente que se suicida? Bueno, antes de nada, quiero decir que yo he estado luchando contra esa idea del limbo durante los últimos 20 años, y creo que viene de... Sé que es un tema muy delicado, pero creo que viene de cuando alguien es capaz de inventar algún tipo de comparación plástica para intentar ilustrar o demostrar teóricamente un punto en particular, más bien como un tipo de metáfora o alegoría. ¿Sabe? Por ejemplo, hace un rato yo hablé sobre leche, pena, amor y transición. Lo usé como una herramienta para explicarme mejor, pero sería un error que ahora pensáramos que cuando uno cruza al otro lado se convierte en queso. Claro. Exacto. Así que se trata de una metáfora. En el caso de la gente que se ayuda a sí misma a cruzar, creo que el nivel de responsabilidad que tienen que tomar cambia un poco. Claro. Y digo abiertamente que hay suicidios hechos y derechos, en los que la persona se ayuda a cruzar, se suicida y toma responsabilidad de ello. Pero por otro lado, hay gente que para mí no comete un suicidio, aunque eso sea lo que dice el certificado de defunción, sino un mero acto de estupidez. Gente que no tenía intención de acabar con su vida, pero que acabó por morir como resultado de sus propias acciones. Así que podríamos decir que hay distintos grados entre esos dos ejemplos, y yo creo que dependiendo de la vida que haya vivido la persona, su sistema de creencias, su estado fisiológico, emocional y mental, si era bipolar, si estaba enfermo, sabe, o si tuvo una discusión con la novia y se disparó en la cabeza para vengarse. ¿Sabe lo que digo? Son dos energías muy distintas, casi opuestas, pero todo eso cuenta, porque cuando se llega al otro lado hay que enfrentarse a cómo se ha llegado allí. Así que, si yo digo que mi madre murió de cáncer, de pulmón, no tengo por qué creer que haya tenido la misma experiencia al cruzar que todas las personas que hayan fallecido de lo mismo. Sí, claro. Así que sí, el suicidio es el modo en que alguna gente llega al otro lado, pero yo no creo que se los penalice o se los castigue. No creo que haya ningún tipo de castigo religioso tipo... Sí, esa persona murió a los 20, pero de no haberse suicidado, hubiera vivido hasta los 60. Así que va a estar en el limbo durante 40 años terrestres. Sí, yo también he oído eso alguna vez, pero no lo creo para nada. Claro, porque no hay tiempo así del otro lado. El tiempo allí no existe, es diferente. Y honestamente, en los 28 años que llevo haciendo esto, la gente hasta me ha preguntado si les puedo hacer una visita guiada del más allá, o si puedo escribir un libro describiendo el otro mundo. Es obvio que no puedo, porque no vivo allí, vivo aquí. Y no sería capaz de validar la información como si viviera allí. Y si estuviera allí, podría validar la información, pero no podría escribir el libro porque estaría muerto. Sí, y por lo menos yo no quiero ir para más allá, al menos por ahora. Y sabe, John, mucha gente me pregunta qué le pasa a los familiares que fallecen siendo ateos. Y yo les suelo responder que nada, que se habrán llevado una buena sorpresa. ¿Estás de acuerdo? Me encanta esa expresión. Yo uso la misma, digo, gran fiesta sorpresa. Además son los mejores para trabajar porque, cuando contactan, suelen tener muchísimas cosas que quieren contar. Y yo siempre digo que no importa qué religión o qué fe practique uno, porque es como una rueda. Las religiones son los radios de la rueda. Llevan todos al mismo sitio. Absolutamente. Yo las comparo con aerolíneas. Digo, vamos todos al mismo destino. Tal vez volemos por distintas aerolíneas, pero todos vamos a tener que pasar por la aduana. Claro que sí. Y John, ¿usted siente que haya distintos niveles en el mundo de los espíritus? Sí. ¿Nos lo puede comentar un poco? Sí, realmente creo que hay distintos niveles. Creo que depende de las experiencias que el alma haya tenido en encarnaciones anteriores. Porque yo creo abiertamente en la reencarnación, en que ya hemos estado aquí antes y hemos sido como reciclados, hasta cierto punto.
Pues pienso que el nivel al que vayamos a estar del otro lado depende del conjunto de nuestras vidas anteriores y tal vez un poco más específicamente de la frecuencia que hayamos tenido en nuestra última vida. Comprendo. Y otra cosa, John, ¿verdad o mentira? ¿Los espíritus del otro lado están conectados con nosotros todo el tiempo? Para mí no es cierto. Ajá. Lo que creo es que están ligados en cierto modo, y otra vez uso Internet como ejemplo, y Facebook. Oh, ligados. Le digo a la gente, ¿cuántos amigos tienen en Facebook? Si me responden 500, entonces digo, bueno, pues cuando se levantan por la mañana, ¿tienen a 500 personas en la habitación? Cuando se bañan, ¿tienen a 500 personas en el baño? Y responden que no. La realidad es que tienen 500 personas ligadas a su perfil, que probablemente saben más sobre sus vidas, sus familias, sus vacaciones, sus pensamientos y todas esas cosas de lo que probablemente les interesa. Lo que pasa es que tienen miedo de borrarlos de su lista de amigos en Facebook, así que, igual que estamos ligados a través de la energía de Internet, en el caso de Facebook, el otro lado es la red social por excelencia, y lo que nos liga los unos a los otros es el amor. Así que lo que pasa es que del otro lado siguen lo que nos pasa, ven lo que nos pasa, y lo que está por venir. Están ligados a nosotros, pero realmente no creo que estén con nosotros todo el tiempo. John, usted y también otros mediums han declarado alguna vez que a veces no hace falta un medium para conectar con el otro lado. A veces existen símbolos y señales que la gente capta por sí sola. ¿Podría compartir con nosotros algunos de los símbolos que usted conozca? Y a mí me encantaría si pudiera compartir también la historia de cuando estaba con Reed Tracy en Australia y usted pidió una señal, porque en aquella ocasión la recibió, ¿no es cierto? Es cierto. Sabe, yo soy un gran defensor de la validación. He sido así desde siempre, desde cuando era niño, tal vez porque mi padre era oficial de policía en Nueva York. Era un tipo muy militar, y nunca le agradaba mucho el tema del más allá, así que siempre me juzgaba un poco según las evidencias, y por eso desarrollé particularmente mis lecturas en torno a las validaciones, porque así podía demostrar que era real. Así que eso definió mi forma de hacer las lecturas y también mi personalidad hasta cierto punto. Y ya sea si estoy haciendo una lectura o conectando o lo que sea, siempre busco una señal. Cuando mi madre estaba muriendo, charlamos y decidimos 3 cosas con las que ella me iba a intentar contactar del otro lado. Aunque tardaron 9 años en llegar, las 3 señales llegaron. Pero una de las cosas que acordamos fue que me mandara un pájaro blanco. Eso fue después de que ella falleciera. Ajá. Ella ya había cruzado cuando yo le pedí, por favor, que me mandara un pájaro blanco. Le dije en mi cabeza, por favor, hazme saber que todo en lo que creo es verdad y ayúdame a superar este momento difícil. Voy a pasar todo esto más rápido si sé que estás bien. Mándame una señal, mándame un pájaro blanco, pero no un pájaro cualquiera en el cielo, tiene que ser algo inconfundible, algo que esté conectado conmigo. Claro, no una gaviota en la playa. Claro, no puede ser una gaviota en la playa o en mi ventana, tiene que ser algo que sea evidente que está conectado. Así que mi madre falleció el 5 de octubre, mi primo Joy se casaba el 7 y mi madre me hizo prometerle que si le pasaba algo en los días en torno a la boda, que íbamos a posponer su funeral para que no afectara el casamiento y la fiesta. Así que así fue. Esperamos hasta el 8 de octubre para hacer el velatorio y el funeral, así que pasamos 5, 6 y 7 en la fiesta de casamiento y el 8 en el funeral. Todos esos días me los pasé esperando el pájaro blanco, pensando, ¿sabe? ¡Es ese! ¡No, es ese! La boda en la iglesia esperaba que pasara algo, pero nada, no pasaba nada. Después de 3 días estaba al borde de un ataque de pánico espiritual. Bueno, pues el último día del velatorio llegó el último momento para ver el cuerpo. Todo el mundo se retiró y me quedé a solas con mi madre. Pero mi primo Anthony volvió a entrar y me dijo, me quedo contigo, no tienes por qué hacer esto solo. Yo le dije que gracias, que iba a estar bien solo, pero entonces rompió a llorar y lo tuve que consolar un poco. Luego, cuando se recuperó un poco, me preguntó, ¿y qué vas a hacer con todas esas flores? No lo sé, le dije. Algunas van al hospital, otras al cementerio, y entonces me preguntó, ¿dónde compraste las flores? Le dije que no había sido yo, que el primo Joy las había comprado para agradecerme que hubiéramos esperado a que acabara la boda para todo lo del funeral. No sé, creo que
compró un corazón que sangra, o algo así, no sé muy bien lo que es, le dije. Y ahí fue cuando dijo, bueno, lo que hace que las flores llamen tanto la atención son esos pájaros blancos enormes que les han puesto. Lo miré y le dije, ¿qué? Sí, son bastante grandes. Y ahí miré, y tuve como un segundo, que alcé la vista, y ahí estaban esas monstruosidades de pájaros blancos en mi corona de flores. Y los había tenido delante cada día los 2 días del velatorio, todo el día. Y el tercer día allí estaba yo, enfrente de los pajarracos, y no los había visto, mi propio símbolo. Lo pedí y mi madre me lo dio. Así que al final estábamos hablando de pájaros de decoración. ¡Sí! Llamé a la floristería para preguntar si siempre ponían esos pájaros en las flores fúnebres, y se disculparon muchísimo porque además había sido un error. En teoría se usaban para bodas, comuniones o confirmaciones, porque son como bastante festivos. Incluso se ofrecieron a devolverme el dinero, pero yo les dije que no, que no, que no, que muchas gracias. Solo quería saber si lo hacían en todas las coronas, y la respuesta fue claramente que no. Así que el pájaro blanco se convirtió en un símbolo, y creo que ella se volvió un poco vaga, porque lo del pájaro blanco era un poco difícil de hacer, pero las plumas blancas pasaron a ser una cosa constante. Ajá. He encontrado plumas en el medio de una ventisca, como una vez en Nueva York, que había muchísima nieve, como que tuve que salir por la ventana para despejar la nieve de mi puerta, y cuando entré en mi coche, que había estado todo bloqueado por la nieve durante 3 días, con un frío terrible y nieve por todos los lados, miro en el asiento del copiloto y ahí está, una pluma de unos 10 centímetros, tan perfecta que parecía que la podía mojar en tinta y usarla para escribir. Recuerdo verla ahí y pensar, Dios mío, ¿cómo lo has hecho? En medio de una ventisca y en pleno invierno, dentro de mi coche, una pluma absolutamente blanca. Fue genial. Otro episodio con las plumas blancas fue en Sydney, Australia, una vez que estaba en el zoo de Taronga, creo, con Reed Tracy, que es editor de Hay House. Persona genial, Reed Tracy. Una de las personas que me siento bendecido de haber encontrado en esta vida. Pues estábamos conversando y le conté que le había pedido una señal a mi madre. Él quería saber qué señal, pero yo no estaba seguro de si se lo quería decir. Así que discutimos unos minutos y creo que al final se lo dije, un poco a regañadientes. ¿Se puede imaginar que en el momento en el que se lo dije sucedió otra vez? Estábamos justo enfrente de donde están los osos polares, o algún tipo de acuario por ese estilo. Así que estábamos delante de ese vidrio y dentro veíamos el agua. Pues justo en ese momento, una pluma blanca enorme baja lentamente justo enfrente nuestro, y lo grabamos en vídeo. ¿En el agua o del aire cayó al agua? En el agua. Parece que de algún modo la pluma llegó al agua, pero lo más alucinante es pensar en las probabilidades de que en el momento y el lugar estuvieran tan sincronizados con nuestra conversación y nuestro paseo, porque obviamente en el zoo nos estábamos moviendo constantemente y viendo todos los animales, pues justo cuando pasamos por allí cayó la pluma, y además lo grabamos en vídeo. Fue alucinante. Bueno, me puedo imaginar a su madre en la floristería, John, y luego tirando las plumas al agua. Bueno, yo siempre le digo a la gente que imaginen lo complicado que debe ser hacer cosas así desde el otro lado. La sincronización, todo. Por ejemplo, si suena la canción de boda de tu abuela en el centro comercial cuando justo estás pensando en ella, ¿es una señal? Pues claro que sí, es una señal. Totalmente. Lo que yo digo siempre es que ellos quieren comunicarse con nosotros tanto o más que nosotros con ellos. Hay muchísimas señales. Puede que huelas la colonia de tu madre, que escuches la canción favorita de tu padre, justo cuando estás pensando en él. Pero, John, lo que hace mucha gente es encontrar una explicación lógica. A mí me ha pasado que se cambiaran de lugar cosas en la cocina. ¿Y qué hice? Y eso que yo soy un medium y nosotros practicamos estas cosas, John, pero aún así lo intento explicar lógicamente. Digo que debe haber sido el viento, no sé. Claro, pero creo que hacer eso es saludable. Yo animo a la gente a ser racional, lógicos, analíticos, porque así pueden encontrar explicación para ciertas cosas. Pero también eso ayuda a apreciar las cosas que no podemos explicar por mucho que lo intentemos. Y eso genera una actitud de agradecimiento, que es muy importante, porque creo que así se dan cuenta de que hemos recibido el mensaje. Y quién sabe, tal vez lo intenten hacer otra vez. Claro, además yo creo que la gente no debería de mandar señales, ¿sabe? Como mamá, mañana quiero encontrar un céntimo en mi cama.
Creo que uno lo siente cuando sabe que son ellos. Cuando sabemos que es una señal, sí. Y además es genial. Cuando encontramos un céntimo, yo siempre pienso que es interesante que sean monedas pequeñas. Es cierto, porque luego digo en broma que ya nos podrían dejar billetes en vez de monedas, ya que pueden. Claro, si la señal va a ser monetaria, ya la podían inflar un poco. Sí, sabe también lo que digo yo, ¿de dónde sacan las monedas? Para mí que hay que contar el cambio que uno tiene en el monedero a la noche y... ¿Sabe? Los espíritus piensan que no nos vamos a dar cuenta de que nos faltan, no sé, 7 céntimos. ¿Sabe? Nada, estoy de broma. La conclusión es que sí que nos envían señales y todos podemos percibirlas. No siempre necesitamos a un medium. Alguna gente también pregunta, John, ¿qué es lo que hace la gente del otro lado? Es decir, ¿qué hacen todo el tiempo? ¿Qué actividades tienen? Yo tengo mi propia respuesta, pero usted, John, ¿qué responde a esa pregunta? Porque hay gente que tiene esa idea, que están flotando. ¿Qué es lo que hacen en realidad? Estoy seguro de que le han hecho esa pregunta alguna vez. La verdad es que le digo a la gente que no lo sé. Al principio de mi carrera pasé bastante tiempo intentando preguntarles a los espíritus qué hacen, si comen, si tienen relaciones sexuales, todas esas cosas que uno querría saber. Y en general, la respuesta que sentía era como un empujón, como queriéndome decir, ¿de verdad? Como, no quiero responder a tus preguntas, dile a mi hija que digo esto. O que me contactan para darme información que me quieren dar porque tienen poco tiempo para bajar su frecuencia y poder traer su mensaje de este lado para que nosotros lo entreguemos. No van a perder ese tiempo tan valioso conmigo. Van a usar el tiempo que tienen asignado del otro lado para decirle a la familia lo que quieren decir. Está clarísimo, John. Siempre me ha gustado y respeto mucho el hecho de que usted no es solo un medium excepcional, sino que además tiene un modo de enseñar que es muy particular, siempre con palabras como comunicar, apreciar, validar. Ahora, una cosa más. Según usted, ¿verdadero o falso? ¿La gente debería decir lo que sea que tengan que decirle a sus seres queridos ahora mismo para que luego no haya arrepentimientos? Completamente cierto, absolutamente. Creo que hay tanta gente que recurre a los mediums porque quieren que arreglemos por ellos algo que podrían haber dicho si se hubieran animado, o si se hubieran tomado el tiempo cuando esa persona aún estaba aquí, pero sencillamente no lo hicieron. Siempre hay que dejar a la gente mejor que como la hemos encontrado, y dejarlos como si fuera la última vez que los vamos a ver, porque uno nunca sabe. Yo siempre les digo, en caso de que me abduzcan los extraterrestres, quiero que sepáis esto y aquello. Es un poco en broma y todo el mundo se ríe, pero sirve para realmente dejar caer lo que de verdad quiero decirles. Y lo digo todo el tiempo, que puede que uno venga de una familia muy sensible y comunicativa emocionalmente, y puede que sea incómodo charlar sobre el morir y sobre la muerte, y no hay que hacerlo. Lo que sí que hay que hacer es decir lo que uno siente por los demás, y que sepa que uno los aprecia. Porque si uno hace eso, está seguro de que pase lo que pase, si a uno de los dos les pasa algo y fallece, el que quede atrás va a estar en paz. Porque dijo todo lo que tenía que decir. Yo soy una persona muy directa en mi vida personal, y lo mismo en mi vida profesional. Y a veces tengo conversaciones con mis hijos que, bueno, las hago de modo que sean buenas para los niños, pero me aseguro de que si me subo en ese coche o en ese avión o lo que sea, y esta es la última vez que los veo, ¿con qué último recuerdo los dejo? Claro, y John, cito uno de sus boletines. No sé si es uno de los boletines, espero que no le importe. Usted escribió, hoy quiero dejarlos con una pregunta. Si acabaran de saber que solo pueden hacer una llamada más en lo que les queda de vida y tuviera que ser a alguien que está vivo, ¿a quién llamarían? Me encanta, John. Luego dice, ¿y qué dirían? Tan pronto como hayan terminado de leer esto, vayan a llamar a esa persona y díganle, o dejen en el contestador lo que sienten por ella. Hermoso, John. Gracias, muchas gracias. Hermoso porque pasa mucho que la gente se pelea con la gente que ama, y a veces llevan tanto peleando que ni se acuerdan de por qué habían empezado. Y no se dan cuenta de que puede pasar cualquier cosa. Lo más horrible es arrepentirse de lo que uno podría o debería haber hecho. También pienso que es importante reconocer si en nuestras vidas hay relaciones dañinas o destructivas. Claro, hay que terminarlas. Hay que tomar una decisión consciente. No es como, oh, debería, o lo que sea. No, si no funciona para nadie y es una situación muy negativa, no importa si es familia o no, no importa.
Hay que decidirse, reconocer que se ha hecho todo lo posible y seguir adelante, con un punto final. Así que cuando uno sigue, al menos está tranquilo de haber intentado arreglar las cosas. Así que uno puede comunicar, apreciar y validar incluso cuando hablamos de una relación negativa, salir de un matrimonio negativo, de una relación abusiva, una adicción o lo que sea. No tiene por qué ser del todo paz, luz y amor. Es una forma real de vivir, el poner un punto final de las cosas para poder seguir adelante. ¿Sabe, John?